Y bien, pues para quienes nos acompañan en Uninoticias, es un gusto platicar vía telefónica en este momento con don Manuel Munguía, quien por supuesto tuvo la oportunidad de compartir varios momentos al lado de este importante cronista, comunicador banderillense, don Jorge Saldaña. ¿Cómo está, don Manuel? Gusto en saludarle. Triste como muchos de sus amigos, como su familia también, pero al mismo tiempo con el gusto de la herencia que nos deja. Jorge Saldaña fue un pionero de la televisión principalmente, aunque también se le puede considerar así en la radio regional de Veracruz. Él tuvo la gracia de hacer antes que otros comunicadores en la televisión mexicana, primero en Telesistema Mexicano, los programas de debate que no se abordaban, que no se atrevían a hacer en esos tiempos. Ahí nació el esquema para un programa que ahora ya es, digamos que un clásico en la televisión de nuestro país, Anatomías. Y siempre que se dice Anatomías, se recuerda Anatomías con Jorge Saldaña. Otra gracia que tuvo Jorge fue que llevó a la televisión a los artistas que en ese momento la televisión había desdeñado un poco, y tanto los que cantaban folclore como los que cantaban música mexicana y romántica fueron partícipes de sus emisiones. De ahí nacieron programas como Folclorama, por ejemplo, donde Óscar Chávez, Amparo Ochoa y Eugenia León, Guadalupe Pineda y muchos otros desfilaron. Lo mismo que Nostalgia en el caso de la música romántica, donde con el apoyo de maestros investigadores como Daniel García Blanco, chiapaneco, y la colaboración de estudiosos de la música, llevó a los cantantes que antaño habían estado en la radio, pero que estaban un poco olvidados en ese tiempo, como Fernando Fernández, como Chamín Correa, como María Luisa Landín, como Lupita Palomera, las hermanas Águila. De modo que fue como un respiro en la forma de hacer televisión en México. Aparte de eso, tenía la gracia de reunir a los intelectuales de aquella época y armó un equipo que hacía un programa que hizo época que se llama Sopa de Letras, donde desfilaron Juan José Arreola, donde estuvo también Ricardo Garibay, donde Carlos Monsiváis también participó, y muchos otros que nos enseñaron mucho acerca del origen del idioma, de su uso, de nuestra forma de hablar, de escribir, de aprender, y una convivencia que recordaba los tiempos de los cafés, donde el pueblo se sentaba a discutir los temas del momento en un desayuno que fue famosísimo en el canal 13 del Instituto Mexicano de Televisión y Medievisión, y después trasladó algo de esto a la televisión veracruzana con un programa que se llamaba Tierra Nuestra, donde se hacía una convivencia para platicar también sobre el idioma y las palabras, y después la música. En radio hizo muchos programas donde analizó la realidad política, social y cultural. Yo recuerdo, por ejemplo, Pido la Palabra, que hacíamos en la Ciudad de México hace mucho tiempo. En mismo Jalapa hicimos algún otro que también se difundió en la región. Y así, aparte de eso, hay un Jorge Saldaña compositor, que quizás es más recordado por un corrido que se llama Juan Sin Tierra, pero que tiene muchas otras composiciones también, y fue integrante fundador del grupo Los Folcloristas, que desde los años 60 hicieron época recolectando la música de México y de América Latina, independientemente de que en sus estancias en Francia, en Europa, anduvo cantando por los bares para llevar allá la música mexicana. Así que es un personaje que hizo época, pero que no hizo época nada más por una fama que se obtiene fácilmente, sino por una brega diaria que hizo hasta sus últimos días. Así es, don Manuel, grandes experiencias, anécdotas sin duda junto a él, pero en su muy particular punto de vista, don Manuel, ¿qué lo hacía diferente a los demás comunicadores? Que se atrevía, voy a usar un término coloquial, se atrevía a brincarse las trancas. Tenía el atrevimiento de ir más allá de lo que comúnmente se hacía en los medios de comunicación, y abordaba temas, y los abordaba con un tono picoso
y muy enjundioso siempre, buscando algo más de lo que normalmente sale en las declaraciones de políticos, de personajes públicos, de clérigos, de artistas, porque debo decir que también los artistas plásticos fueron una parte importante en los programas de Jorge Saldaña. Yo recuerdo las participaciones de José Luis Cuevas, por ejemplo, y de los caricaturistas de los periódicos de aquellos tiempos, de modo que Jorge tenía como el atrevimiento de hacer lo que otros no hacían, y eso creo que le dio el prestigio que tuvo. De espíritu combativo sin duda, pero que su labor periodística, don Manuel, pues fue apreciada por muchas generaciones. Sí, muchas tuvo la aventura de navegar por los mares de la comunicación desde finales de los años 40, pero principalmente desde los 50 en la televisión hasta los últimos tiempos, ¿eh? ¿Qué disfrutaba más don Jorge Saldaña, escribir, comunicar o incluso cantar? Él decía que no cantaba, que era la voz de los sin voz, pero que le gustaba mucho hacerlo. Disfrutaba todo. La verdad es que la plática, la crítica, la música y hasta la parodia, porque hay que recordar que le gustaba buscar canciones chuscas y luego convertirlas a la actualidad política del momento, también lo disfrutaba mucho. Don Manuel, él también realizaba labor social, no muy conocida por el público que lo seguía, pero algo importante también. Sí, él era un cristiano muy especial, porque incluso fue seminarista, y tenía muy presente aquello de que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Eso es algo que dejo nada más hasta ese punto, porque pues no es momento como para decir hizo tales labores altruistas, o no sé, realizó muchas, la verdad es que muchas personas tuvieron la oportunidad de acceder a una carrera, a alguna actividad artística, gracias al impulso de Jorge, porque él tenía esa atingencia. Por último, don Manuel, ¿cómo quería ser recordado don Jorge Saldaña? Dijo que alguna vez yo le pregunté eso y dijo, pues que no se queden con nada, dijo. Él contestaba que siempre en broma eso, porque decía que en buena parte el trabajo que desempeñaba se debía a su vanidad. Y decía, le digo, ¿con qué quieres que se queden? Con nada, dijo, ¿para qué? Así contestaba él, ¿eh? Sí, claro, con su estilo de verdad inconfundible. Pues don Manuel, desde luego es una gran pérdida, sin duda, para nuestro estado, para nuestro país, ¿por qué no? Y pues seguirá recordado por todo este gran legado y por grandes experiencias como las que algunas nos ha comentado en esta ocasión y que ha compartido con el auditorio de Uninoticias. Muchísimas gracias, don Manuel Munguía. Un abrazo respetuoso. Gracias a ustedes y descanse en paz, Jorge Saldaña. Así será. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con más de Uninoticias. Recuerde que, bueno, según el portal radio La Nueva República, los restos de don Jorge Saldaña van a ser velados en el Panteón Francés desde muy temprano el día de hoy. Este viernes 31 de octubre se celebrará una misa a partir de las 16 horas. Va a ser cremado y de ahí trasladado a Banderilla, donde van a descansar sus restos junto a sus padres. A nombre de todo el equipo de Uninoticias, de Ramsés Yunes, de su servidora Claudia Vanessa Quinto, nuestro más sentido pésame a su familia y nosotros continuamos con más de la información.